Estimados chiquillos, voy a desarrollar la primera parte de la guía 3 del laboratorio 3, ¿ya? Entonces nos dice el problema: se realiza un estudio para determinar el tiempo de duración en minutos de las llamadas realizadas a través del carrier 111 hacia países de América del Norte. Para ello se tomó una muestra aleatoria de 250 llamadas. Los datos de estudio sobre el tiempo de duración de las llamadas y su destino se presentan en la hoja base de datos 1 adjunta. Esta, correcto. Ya. Se pide, utilizando la información de la base de datos, realice lo siguiente: identificar la población. ¿Cuál sería la población acá, chiquillos? Serían las llamadas realizadas a través del carrier 111 hacia países de América del Norte, ¿ya? De forma literal. ¿Cuál es la diferencia entre población aquí y muestra? Que la población sería las llamadas realizadas a través del carrier 111 y la muestra serían las 250 llamadas, ya, que se tomaron aleatoriamente realizadas a través del carrier 111. Esa es la diferencia entre población y muestra. La muestra me habla de una cantidad, ¿correcto? Por lo tanto, desarrollamos la B. Indique y clasifique las variables involucradas en el estudio, ¿ya? Tenemos que ver la base de datos. Tenemos el tiempo de duración, ¿no es cierto? Y el destino. Entonces, tiempo de duración y destino. Ya. Por lo tanto, el tiempo de duración, ¿cuál sería? El tiempo de duración sería cuantitativa, ¿no es cierto? Continua. Y el destino sería cualitativa. ¿Qué tipo de cualitativa? Nominal. Cualitativa nominal. Bueno, entonces, continuando con la pregunta 2, nos dice: construya una tabla y distribución de frecuencias para la variable tiempo de duración de la llamada al carrier 111. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos nuestra base de datos y lo tenemos que trabajar en la hojita de desarrollo, con lo cual, primeramente, vamos a datos, ¿ya? Análisis de datos y eh, colocamos estadística descriptiva. En estadística descriptiva nos va a preguntar el rango de entrada y le tenemos que colocar el rango de la base de datos de los minutos, ¿no es cierto? Seleccionamos todo con Control Shift y la flecha abajo, le colocamos columna, rótulos en la primera página, el rango de salida va a ser el rango de salida del desarrollo, ¿no es cierto? Y resumen de las estadísticas. Y nos va a mostrar bastantes datos, con lo cual los más importantes son el rango, mínimo, máximo, la suma y la cuenta, porque son 250 datos, ¿ya? Sí. Por lo tanto, lo que nos falta es determinar el intervalo. Y el intervalo lo sacamos con la fórmula, ¿no es cierto?, de redondear. Y no sé si se recuerdan, es 1 más 3,3 por logaritmo de 10. ¿De qué? Del total de la cuenta, ¿no es cierto?, de la muestra. Cierre paréntesis, punto y coma, ¿no es cierto? Y los números decimales que quiero que sean 0 porque estoy determinando la cantidad de intervalos. Y eso me da 9, ¿ya? Por lo tanto, quiero saber ahora la amplitud de cada intervalo, ¿no es cierto? ¿Cuánto quiero que sea el tamaño del intervalo? Y eso lo calculo con redondear más, ¿ya? Y tengo el rango, ¿no es cierto? El rango es eso. Recordemos que el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y dividido por el número de intervalos.
punto y coma, número decimal, y en este caso es 1 porque los datos están con un decimal. Enter. Entonces 5,8. Luego, ¿qué puedo hacer yo? Límite inferior, ¿no es cierto? Límite superior. El límite inferior, ¿dónde parte? En el mínimo. 4,2. Lo repito, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué es lo que viene? El límite superior es el límite mínimo, ¿no es cierto? Más la amplitud del intervalo. Me da 10. Yo sé que tengo que hacer 9 intervalos, ya hasta aquí. Entonces voy desarrollándolo. Esto por fórmula para poder hacerlo mejor. Esto que sea igual a esa celda, ¿no es cierto? Y esta celda que sea esto más la amplitud del intervalo, pero fijo, para poder arrastrarlo. Arrastro, arrastro. ¿Correcto? Aquí tengo 9 justitos. Excelente. Por lo tanto, aquí tengo todos mis límites superiores e inferiores. Luego, trabajo con la frecuencia. ¿Ya? ¿Cómo determino la frecuencia, chiquillos? De la misma forma con la herramienta datos. ¿Ya? Voy a análisis de datos. En este caso, histograma. En el histograma me pregunta el rango de entrada. Selecciono nuevamente Shift Control y la flecha de abajo. Toda la columna de los minutos. El rango de clase, recordemos que el rango de clase es el límite superior. ¿Ya? Con rótulos, el rango salida, por favor, y que me dé el porcentaje acumulado, que va a ser la frecuencia relativa acumulada. Pum, aceptar. Por lo tanto, si ustedes ven, ya me entrega la frecuencia absoluta. La copio y la pego. Aquí puedo simplemente copiar formato y me queda de igual forma. Frecuencia absoluta acumulada, chiquillos. Y esto se acuerdan que tenía que ir sumándolos, ¿no es cierto? Por fórmula sería lo ideal. El anterior por el siguiente. Por lo tanto, si yo arrastro la fórmula, tengo que llegar necesariamente a 250 datos, porque 250 datos es el total de la muestra. ¿Ya? Frecuencia relativa, ¿correcto? Entonces, ¿cómo saco la frecuencia relativa? La frecuencia absoluta, ¿cierto? Dividido por el total. Y el total lo fijo. Me da esos porcentajes. Si es que no me mostraran los porcentajes, por ejemplo, me mostrara así un valor, tengo que ir con el botón derecho, formato celdas, porcentaje. Y con un decimal, porque recordemos que los valores están con un decimal. Correcto. Super. Frecuencia relativa acumulada, chiquillos. Ya, tengo que ir sumándolo. Ya. S es igual a S. S es la suma del anterior más el siguiente. Y así consecutivamente. Perfecto. Aquí lo tengo. El histograma me entregó también la frecuencia relativa acumulada. Los comparo a modo de comprobación, ya, y es exactamente el mismo que debería dar. Correcto. Por lo tanto, ya tengo, perdón, la tabla de distribución de frecuencias, ¿no es cierto?, para la variable tiempo o duración de llamada. Ahora veamos la 3. A partir de la tabla de frecuencia, determina el valor e interprete las siguientes frecuencias. F6. ¿Ya? F6. F minúscula 6. ¿Qué representa F minúscula 6? Frecuencia absoluta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el 30. Lo marco de otro color
Entonces aquí me coloco, bueno, aquí ya los tenía resueltos, perdón, los voy a borrar, 30, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa ese 30, chiquillos? ¿Cómo lo podemos interpretar? Y la interpretación sería la siguiente. Se observan 30 llamadas que tienen una duración sobre 33,2 y hasta 39 minutos. Se observan 30 llamadas, ¿no es cierto? Y tienen una duración sobre, recuerden, sobre 33,2. ¿Por qué? Porque es un intervalo abierto, no lo considera. Y hasta lo estoy considerando, ¿no es cierto? 39 minutos. Y el tema de la interpretación, quiero recalcar que es muy importante para la prueba y tiene que ser súper literal, ¿ya? Por lo tanto, esta sería una buena interpretación. Se observan 30 llamadas que tienen una duración sobre 33,2 y hasta 39 minutos. ¿Perfecto? Veamos el siguiente. Frecuencia relativa 2, ¿no es cierto? H2, correcto, es esta, 7,2%. Ya. ¿Y cómo interpreto esto de frecuencia relativa, chiquillo? De esta forma. El 72%, perdón, 7,2% de las llamadas tienen una duración sobre 10 y hasta 15,8 minutos. ¿Ya? El 7,2% tiene una duración de llamadas sobre los 10 y hasta los 15,8 minutos. Sobre, porque no lo estoy considerando, ¿no es cierto? No estoy considerando el 10, por lo tanto digo sobre el 10 y hasta lo estoy considerando 15,8 minutos. Correcto. F5 mayúscula, ¿no es cierto? Y eso es frecuencia absoluta acumulada. F5, 1, 2, 3, 4, 5, 179. Entonces coloco 179. ¿Y cómo interpreto esto? De la siguiente forma. Se observan 179 llamadas que tienen una duración de a lo más 33,2 minutos. Se observa que 179 llamadas tienen una duración hasta 33,2. Acumulado, frecuencia absoluta acumulada, estoy considerando todos los valores anteriores, absolutamente todos, ¿ya? Por eso digo que hay 172 llamadas que tienen una duración hasta 33,2 minutos. Hasta lo considero, ¿no es cierto? Insisto, intervalos cerrados. Y finalmente, chiquillos, H7 mayúscula, que es frecuencia relativa acumulada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 93,6. ¿No es cierto? Entonces, ese 93,6 lo puedo, ¿no es cierto?, interpretar de la siguiente forma. El 93,6% de las llamadas tienen una duración de a lo más 44,8 minutos. Nuevamente, estoy jugando con una frecuencia relativa acumulada, por lo tanto considero todo lo anterior. Por lo tanto, tiene mucho sentido decir que el 93,6% de las llamadas tienen una duración de a lo más 44,8 minutos. Este ha sido el ejercicio, la primera parte de la guía número 3 y por favor realicen la segunda parte. Un cordial saludo a todos.